Los integrantes, pues, es Cruz Mendoza Gerardo, Hernández Santaella Uri, Molina Martínez Mitzi, Pacheco García Miguel Ángel y una servidora Sánchez Casas Katia. Dentro de los temas a abordar, pues vamos a hablar de la estructura de los vasos sanguíneos, las arterias, las venas y el control local y humoral del flujo sanguíneo. Bueno, como introducción, la circulación sistémica y el control del flujo sanguíneo. Como sabemos, dentro de las funciones del sistema vascular, pues se encarga de llevar los nutrientes hacia los órganos a través de la sangre y recoger las sustancias de desecho. Este sistema vascular va a estar constituido por las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Este flujo sanguíneo va a estar regulado siempre. En algunas situaciones hay sitios que requieren que haya un mayor flujo sanguíneo, por ejemplo, durante la inflamación aumenta, pero también bajo otras circunstancias puede que aumente el flujo sanguíneo en sitios que normalmente no requieren tanto aporte. Por ejemplo, durante el ejercicio, el músculo requiere un mayor aporte de sangre, pero pues normalmente hay órganos que siempre van a requerir que tengan una buena irrigación, como es el caso del cerebro, el corazón y los riñones. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora hablaremos de la estructura de los vasos sanguíneos. Bueno, tanto las arterias como las venas se caracterizan por tener tres capas o túnicas, que de interna a externa, pues sería la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Los componentes de cada una de estas túnicas puede variar un poco de un vaso a otro dependiendo de su función. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Por ejemplo, vean, en la imagen de la izquierda vemos la comparación entre una vena y una arteria. Si nos damos cuenta, la pared de la arteria es más gruesa. ¿Por qué? Porque esta va a conducir sangre a alta presión. Pero, sin embargo, ambos vasos tienen las tres capas, la túnica íntima, la media y la adventicia. Por ejemplo, en la túnica íntima nos vamos a topar con que va a estar constituida por el endotelio. Recordemos que el endotelio pues se refiere a ese epitelio plano simple que va a estar descansando sobre una membrana basal y a veces se puede encontrar una membrana elástica interna que va a delimitar a la túnica media. La túnica media suele ser pues la capa más gruesa. Esta pues va a estar constituida sobre todo por músculo liso, fibras elásticas y fibras colágenas. Por Dado que acá encontramos mucho músculo liso, esta túnica media es la que le va a dar las propiedades de contracción y dilatación a los vasos sanguíneos. Y por último, pues tenemos a la túnica adventicia, que es la capa más externa. Esta túnica adventicia va a ser más gruesa en las venas que en las arterias. Esta está constituida por fibras colágenas y le va a permitir al vaso sanguíneo adherirse a otras estructuras. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y, por ejemplo, en las arterias y en las venas vamos a encontrar un componente adicional que acá dentro de la túnica adventicia, vean, en la imagen de la derecha se ven las tres capas. La capa, acuérdense, la que está arriba, se refiere a la que está en contacto con la luz del vaso. Esa es la túnica íntima, la que se ve un poco más clara. La túnica media es la donde se ven las fibras muy teñidas y la que se ve más blanca, digamos, esa es la túnica adventicia. Y ahí nos damos cuenta que se ve la luz de un vaso. A esa estructura se le conoce como el vasorum. Y también vamos a tener al nervi vasorum. Significa que va a haber también vasos sanguíneos y nervios que irrigan e inervan a ese vaso. Por ejemplo, acá en la fotomicrografía es un corte de aorta donde vemos a su vaso vasorum. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ujú. Entonces, ya ahora que sabemos la estructura de los vasos sanguíneos, sus túnicas, también veremos que va a haber arterias y venas como les decía, ¿no? Como tienen una función distinta, pueden variar un poquito sus componentes. Entonces, las arterias las podemos clasificar en arterias grandes o también se les denomina arterias elásticas. Estas van a conducir sangre con alta presión. También se les conoce como que son de conducción. Las arterias, perdón, en vez de elásticas, ahí va medianas. Estas arterias medianas o musculares son las que se encuentran
pues de tamaño entre las grandes y las pequeñas. Y estas se caracterizan porque su túnica adventicia pues va a ser más delgada que su túnica media. También tenemos a las arterias pequeñas que se van a diferenciar de las arteriolas, en que las arterias pequeñas van a tener hasta 8 capas de músculo liso, mientras que las arteriolas solamente tienen de 1 a 2. Y acá en las imágenes la primera correspondería a una arteria elástica, o también denominada arteria grande, y ahí pues se ven las abundantes fibras elásticas. En la imagen de en medio pues es una arteria muscular, donde pues también vemos ahí en la túnica media cómo abundan las fibras musculares, y por último vemos una arteriola que pues se ve que es muy, muy delgada sus túnicas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Y por último, en cuanto a las estructuras bueno, a la clasificación de las venas, también encontramos como pequeñas, medianas y grandes. Acá la diferencia va a ser el diámetro. Sobre todo, por ejemplo, las venas pequeñas tienen un diámetro menor a 1 milímetro. Las medianas hasta 1 centímetro, y las grandes son aquellas que su diámetro es mayor a 1 centímetro. Entonces acá, en los cortes histológicos, en medio, perdón, en la de la izquierda, vemos una vena muscular o mediana, y en la de la derecha vemos a una vena grande. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, como les había comentado, el músculo liso es sobre todo es abundante en la túnica media. Entonces, el músculo liso, a diferencia del músculo esquelético, tiene su retículo sarcoplásmico poco desarrollado. Entonces, el calcio lo va a obtener sobre todo del medio extracelular. Y pues este músculo liso va a tener receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta. Los alfa van a permitir la entrada de calcio, van a permitir que se abra ese canal de calcio, por lo tanto va a provocar una vasoconstricción. Los beta receptores van a, van a provocar que se cierre ese canal de calcio, y por lo tanto va a haber una vasodilatación. Pero estos no son los únicos factores que van a intervenir en la vasoconstricción o vasodilatación, sino también, por ejemplo, este músculo liso va a ser sensible a cuando falte oxígeno, si también hay un aumento de los iones hidrógeno, si hay un aumento del dióxido de carbono, o también al óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Pero esto lo explicará a más detalle mi compañero Miguel. Ahora, para continuar, hablaremos del sistema arterial. Bien, básicamente el sistema arterial consiste en esta división que comentaba mi compañera Katia, de tres tipos de arterias. Aquí faltaría una que sí nos habla histológicamente, que es la arteria pequeña. Aquí solamente tenemos a tres tipos, así lo marca el libro, que es la arteria elástica o de conducción, la arteria muscular y la arteriola. Empezando por la arteria elástica, esta arteria también la podemos denominar arteria de conducción. Su función básicamente es ser vía de conducción. Esa es la función. Son las de mayor calibre y su principal característica, como lo comentaba mi compañera, es la presencia de fibras elásticas en una gran cantidad en su pared muscular. Algunos ejemplos de la arteria elástica puede ser la aorta. No encontré un diámetro promedio, pero, por ejemplo, la aorta, su diámetro llega a ser hasta de 2.3 centímetros, siendo el mayor diámetro en cuestión de todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. También tenemos a la aorta pulmonar con un diámetro promedio de 14 milímetros. Básicamente, la función de ambos vasos es transportar la sangre del corazón al circuito sistémico y pulmonar respectivamente. Otros ejemplos de arterias elásticas o arterias de conducción, por ejemplo, son las principales ramas del tronco brachiocefálico, de la carótida común, de la subclavia, perdón, y de la ilíaca común. Todo este conjunto de arterias corresponden a este grupo de arterias de conducción o elásticas, siendo las más grandes en cuestión del calibre.
También tenemos a la arteria muscular. La arteria muscular también se le puede denominar arteria mediana. Su función es de distribución, mientras que la función de la anterior era conducción, su principal función de estas van a ser la distribución. Este sí encuentra un promedio en su diámetro. El promedio decía que era de 4 milímetros. Su principal característica va a ser la presencia de abundantes fibras musculares lisas y una lámina elástica interna y externa. Ejemplos. Pues básicamente en este grupo de arterias musculares van a entrar la gran mayoría de arterias de nuestro cuerpo que tienen nombre y que no se pueden diferenciar bien entre una arteria elástica y una arteria muscular. Por ejemplo, la arteria renal con un diámetro aproximado de 4.87 milímetros, la arteria hepática con un diámetro de 7 milímetros o la arteria mesentérica con un promedio de 9 a 12 milímetros. Bueno, pues ahí más o menos podemos poner un límite, por ejemplo, arriba de 4 milímetros, menos de 14, por ejemplo, porque ya 14 milímetros es el diámetro de la arteria pulmonar, entonces ahí podríamos poner un aproximado de cuánto es el que mide el diámetro de esta arteria. Sin embargo, les comento, no encontré una fuente que marcara con exactitud el diámetro de cada una de estas. Finalmente tenemos la arteriola. Lo que les comentaba, histológicamente hay una clasificación de arteria pequeña respecto a aquella que tiene 8 capas musculares. Sin embargo, acá el libro nos habla de una arteriola. Su función es muy importante, es la resistencia, una función muy importante que la vamos a ver a continuación. Básicamente esta resistencia es la regulación del flujo-presión. Son las de menor calibre, aproximadamente va de 40 micras a 2 milímetros, son sumamente pequeñas, y por definición son todas aquellas que tienen 1 a 2 capas de músculo liso en la túnica media. Si habláramos de arterias pequeñas, serían las que tuvieran 8 capas. Esta, por definición, solamente son 2. Y obviamente, pues no hay como tal un nombre específico para estas arteriolas, solamente nos referimos a ellas como arteriolas. Las arterias son vasos con paredes gruesas y la gran característica es que tienen abundantes fibras elásticas, unas más que otras en su clasificación, pero básicamente la característica en común es que son elásticas. Aquí podemos ver unas imágenes de lo que veíamos antes. Acá están las arterias grandes o elásticas. Acá tenemos a la arteria mediano muscular y si hacemos un poco de zoom, tenemos aquí a la arteriola, que es lo que corresponde al sistema arterial. Esta elasticidad de los vasos, de los vasos sanguíneos del sistema aórtico nos va a permitir que durante la sístole cardíaca las arterias se estiren. Durante esta expulsión de sangre desde los ventrículos, las arterias se estiren. Y durante la diástole, cuando está el llenado de nuevo, las arterias se recuperen. Las arteriolas, importante a destacar, están formados sobre todo por músculo liso, como comentábamos, y su principal función es de la resistencia para el sistema circulatorio. Es importante esta función de las arteriolas. Porque vamos a ver a continuación cómo es que el flujo y el pulso viaja a una gran velocidad, y es importante que la arteriola funja o tenga esta función de la resistencia, una función de resistencia. Entonces, básicamente actúa como una válvula de control para que la sangre se libere poco a poco conforme se desplaza a los capilares. Es importante esta función. Ahora bien, estos vasos sanguíneos están inervados por fibras simpáticas, importante. Entonces, periféricamente, todos los vasos sanguíneos periféricos, recordar que están inervados por fibras simpáticas, excepto los capilares.
Y recordar también que no están inervados por fibras parasimpáticas, es importante también. Entonces, esta inervación simpática, eh, un aumento en la liberación de la noradrenalina va a reflejar que el vaso sanguíneo se contraiga, ocasionando una vasoconstricción. Ahora, una disminución de la liberación de la noradrenalina, porque como tal no hay fibras parasimpáticas, entonces una disminución de la actividad simpática va a ocasionar una vasodilatación. Entonces es importante esto. Esto pues obviamente va a ir dependiendo de la situación fisiológica en la cual nos encontremos y muchas veces es un mecanismo compensatorio para mantener la presión arterial. Aquí lo podemos ver cómo se vería la luz de una arteria normal cuando hay una vasoconstricción y una vasodilatación. Ahora bien, para hablar de las pulsaciones de la presión arterial, el suministro de sangre de los tejidos del cuerpo va a depender precisamente de estas pulsaciones arteriales, es decir, el que llegue sangre a tejidos distales, por ejemplo, pues es importante la presencia de estas pulsaciones arteriales. Estas pulsaciones, también denominadas olas de presión, se generan por la eyección intermitente de la sangre desde acá, desde el ventrículo izquierdo, hacia la aorta distensible y posteriormente a la circulación sistémica a todo el cuerpo. Entonces, aquí como podemos ver, es este momento en el cual se produce la ola de presión o la presión arterial, la pulsación de la presión arterial, cuando se expulsa violentamente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta la sangre durante la sístole. Ahora bien, el pulso de presión arterial representa la energía que se transmite de una molécula a la otra a lo largo del vaso. Esta es la definición del pulso de presión arterial. La aorta, por ejemplo, tiene una velocidad de pulso de 4 a 6 metros por segundo. Es una velocidad casi 20 veces mayor que la del flujo sanguíneo, es importante esto. Entonces, podemos definir que el pulso de presión no tiene relación directa con el flujo sanguíneo. De hecho, sí, el pulso de presión podría estar presente, aunque no hubiera flujo alguno. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, la velocidad de flujo sanguíneo en la aorta es de 30 a 35 centímetros por segundo, mientras que en los capilares es apenas de 0.3 milímetros por segundo. Compárenlo con la velocidad de pulso de la aorta, que es de 4 a 6 metros por segundo. Como tal, son más de 20 veces mayor que el flujo sanguíneo. Entonces, tener importante que como tal no hay una relación directa y que incluso puede estar presente uno sin el otro. Cuando se valora el pulso, lo que se siente, de hecho, son los pulsos de presión. De hecho, estos pulsos de presión son los que causan los ruidos de Korotkov. Esos ruidos de Korotkov se escuchan durante la medición de la presión arterial. Vamos a hablar un poco rápidamente de esos ruidos. Bueno, los ruidos de Korotkov fueron descritos en el año 1905 por el médico cirujano ruso Nikolai Sergeyevich Korotkov. Y básicamente estos ruidos los podemos escuchar durante el método de auscultación de Korotkov, el cual se compone de 5 fases. La fase 1, la fase paz, precisamente porque en esta fase vamos a poder escuchar un ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. Recordar que estamos hablando de esto porque precisamente son los pulsos de presión los que ocasionan los ruidos de Korotkov. Entonces, en la fase 1, vamos a poder, al desinflar el manguito, va a aparecer un ruido sordo. Hay que prestar atención porque este ruido sordo nos indica la presión arterial sistólica. Durante la fase 2, el ruido va a perder intensidad y se escucha como un soplo, sin embargo, es un ruido sin importancia clínica. En la fase 3, se va a escuchar un ruido sordo más suave, igual, es sin importancia clínica. En la fase 4, el ruido se va apagando. En algunas patologías tiene relevancia la fase 4, sin embargo, en una situación normal no.
Y finalmente en la fase 5 es cuando desaparece el ruido por completo y nos indica la presencia o nos indica la presión arterial diastólica. Entonces, estos ruidos son ocasionados por los pulsos de presión y fueron descritos en el año 1905, sí, en el año 1905 por este médico cirujano ruso. Les voy a poner un breve video para que escuchen los ruidos de Korotkov. Permítanme. En nuestra tanto la fase 2 como la fase 3 no tienen importancia clínica. Espero que os haya gustado la videoformación. Bien, entonces espero hayan logrado escuchar. Como pudieron apreciar, desde el momento en que aparece el ruido, poco a poco se va atenuando hasta que desaparece, y este inicio del ruido hasta su desaparición nos va a indicar precisamente la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Bien. La presión de pulso básicamente va a ser la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y si todos los demás factores permanecen de manera constante, la magnitud de esta presión de pulso va a reflejar el volumen de la sangre de eyección del ventrículo izquierdo en un solo latido. Entonces, es importante también este dato. Ambos valores de la presión y la conformación de la onda de presión van a cambiar conforme avanza por las arterias periféricas. Entonces, por lo tanto, la presión sistólica y de pulso son muy altas en las arterias grandes que en la misma aorta. Entonces, va a ir cambiando conforme va el recorrido del recorrido sistémico. Estos dos valores, tanto presión sistólica como el pulso, va a ir cambiando a lo largo. Entonces, el aumento de la presión de pulso en las arterias distales, importante, en las arterias distales va a aumentar la presión, se va a deber a que justamente después de la eyección desde el ventrículo izquierdo, nuestra onda de presión va a viajar a mayor velocidad que la misma sangre, que el flujo sanguíneo, y aumenta la presión corriente adelante. Básicamente es esta la diferencia de por qué la presión, el aumento de la presión de pulso desde una porción proximal a una porción distal. Hay que tener también en cuenta que en donde se ramifican las arterias, los puntos de presión se reflejan hacia atrás, y este hecho tiende a aumentar la presión en estos sitios. Entonces es importante también tener este dato de que es este hecho el cual también aumenta en un momento dado la presión de pulso. Después de su amplificación inicial, como acabamos de ver, que llega un punto donde se amplifica, el pulso de presión se vuelve cada vez más pequeño conforme va avanzando hacia las arterias, ¿sí? Y después hacia las arteriolas. Y llega casi a desaparecer por completo en los capilares. De hecho, se nos indica que el pulso de presión no se transmite en los capilares, no se debería de transmitir en los capilares,
pero hay ciertas excepciones, hay unas situaciones donde sí se podría transmitir, como cuál, por ejemplo, ante una lesión en un dedo u otra región del cuerpo, donde se va a producir con una gran frecuencia una sensación pulsátil. Esa sería una excepción para esta regla, podríamos decir, que los pulsos casi no se transmiten en los capilares. Y ahora, a continuación, seguiremos con el sistema venoso. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que es el sistema venoso. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones del sistema venoso. Va a tener dos funciones principalmente. ¿Cuál va a ser la primera? La primera va a ser lo que es reunir toda la sangre que procede de los capilares. Y su segunda función va a ser que esta misma sangre la va a transportar hacia lo que es el hemicardio derecho, para después que se pueda continuar con todo este proceso de volver a oxigenar la sangre. Ahora vamos a ver un concepto muy importante que es la presión venosa central. Esta presión venosa central es la presión que se va a ejercer en lo que es la aurícula derecha por esta sangre que está regresando de lo que son las venas sistémicas. Como podemos ver en la imagen de la derecha, esta sangre va a ser la que va a regresar pues por la vena cava tanto inferior como superior. Siguiente, por favor. Como ya vimos, esta presión venosa central pues va a estar regulada por lo que son dos factores. La primera va a ser la capacidad que tiene este mismo ventrículo derecho para poder expulsar esta sangre o bombearla hacia lo que es la circulación pulmonar. Y la segunda característica es que el retorno venoso de la sangre hacia la aurícula derecha va a provenir de lo que es la circulación sistémica. Estas van a ser las dos características que van a determinar lo que es nuestra presión venosa central. Y como podemos ver en la imagen, pues vemos que es la capacidad que va regresando la sangre hacia la circulación para poder, hacia el hemicardio derecho para poder irse a lo que es la circulación pulmonar. Los valores normales de esta presión auricular, bueno, van a ser de 0 milímetros de mercurio, de la presión auricular derecha. Pero en algunas patologías, como lo es la insuficiencia cardíaca, se va a poder aumentar hasta 20 o 30 milímetros de mercurio. Y también esto se va a poder producir cuando a un paciente se le transfunde sangre rápidamente. Esto pues nos va a conllevar a que se produzca un aumento en la cantidad total de sangre y por lo consiguiente que se aumente esta presión venosa central. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son las vénulas y venas. Bueno, como ya nos había dado mi compañera Katia, la introducción a esta parte, pues lo vamos a abordar directamente. Recordando pues que iban a tener lo que son vasos de paredes delgadas, distendibles y colapsables. Estas son sus características. Y pues como ya sabemos van a ser capaces de dilatarse y van a poder almacenar con esto pues grandes cantidades de sangre. Y recordando pues estas están inervadas por el sistema nervioso simpático. Recordando que todas estas características pues van a ser muy importantes en el momento de que se puedan distendir y para almacenar estas cantidades de sangre. Siguiente, por favor. Y algo muy importante de este sistema venoso son las válvulas, cuya principal función pues va a ser que se prevenga lo que es el flujo retrógrado. Como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo de lo que es una válvula abierta y una válvula cerrada. Y a la función de estas válvulas se va a sumar lo que es la ayuda de lo que son los músculos que rodean a estas válvulas, en este caso en las venas. Y pues estos músculos van a ayudar, ¿de qué manera? Bueno, van a ayudar de manera que van a comprimir a lo que son las venas de las piernas. Y esto pues va a permitir que el flujo de la sangre llegue al corazón. A este sistema se le denomina lo que es bomba venosa o bomba muscular. Y pues esto, como ya mencioné, pues va a facilitar el retorno sanguíneo hacia el corazón en contra de la gravedad, porque recordamos que va de arriba para abajo en contra de la gravedad. Pero, ¿qué sucede en la cavidad abdominal y en la torácica? Bueno, que las venas de estas cavidades van a carecer de lo que son válvulas. Y entonces, ¿cómo va a ser la presión en estas? Bueno, la presión va a ser muy variable y va a influir mucho el flujo de las venas en esta zona. Siguiente, por favor. Y vamos a ver cómo es la influencia que tiene la gravedad sobre el sistema venoso. Bueno, recordando que el sistema venoso es de baja presión, entonces el flujo de la sangre para que regrese al corazón, pues debe oponerse a lo que es el efecto de la gravedad.
Como podemos ver en el lado derecho tenemos lo que es nuestro paciente de pie, pero en este caso el peso de la sangre en la columna vascular nos va a producir lo que es un aumento de 1 milímetro de mercurio por cada 13,6 milímetros de distancia desde el corazón hasta la altura del paciente. Y como podemos ver, si ubicamos el corazón que está señalado, del corazón hacia las extremidades es una presión negativa de más 88 milímetros de mercurio. Y del corazón hacia lo que es la cabeza tenemos lo que es una presión negativa. Esto si no existiera lo que es el sistema de válvulas. Y como podemos ver en la imagen de abajo, tenemos a un paciente en decúbito. Pero en este caso, ¿qué pasa con la presión venosa? Bueno, en este caso no va a influir lo que es la gravedad. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se encuentra a un mismo nivel, tanto el corazón como las extremidades y tanto la cabeza. Por eso en este caso, pues no se va a ver reflejado en la presión venosa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre el control local y humoral del flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. El flujo sanguíneo hacia los tejidos sabemos que pues está regulado minuto a minuto todo el tiempo. ¿Y esto en base a qué? Pues es en base a las necesidades tisulares. Sin embargo, la regulación a largo plazo se va a dar en función más hacia el desarrollo de una circulación colateral. Estos mecanismos locales que controlan el flujo sanguíneo a su vez van a estar dirigidos por otros mecanismos, que son los mecanismos neurales, que van a regular el gasto cardíaco y la presión arterial para poder así ejercer un efecto sobre el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Bien, hablando de la autorregulación a corto plazo. Como les había mencionado, el control local del flujo sanguíneo depende de las necesidades nutricionales de los tejidos. En este caso de los tejidos de los que estemos hablando. Un ejemplo que nos menciona el libro es que el flujo sanguíneo a distintos órganos, como es el corazón, el cerebro y los riñones, va a permanecer relativamente constante, aunque la presión arterial varíe en un intervalo amplio, como es el intervalo entre 60 a 180 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Bueno, en el POR nos menciona un concepto que es la autorregulación. Esta la define como la capacidad de los tejidos para regular su propio flujo sanguíneo dentro de un intervalo amplio de presiones, como les había comentado anteriormente. La autorregulación del flujo sanguíneo está mediada por distintos cambios en el tono vascular, debidos a modificaciones del flujo vascular o debidos a factores tisulares locales que pues se den en acumulación en los tejidos, como son el potasio, el ácido láctico o la adenosina. Un ejemplo de esto es cuando se da un cambio de presión, de la presión arterial sistémica, como en la hipotensión, que se presenta en el estado de choque circulatorio. Esta hipotensión dará lugar a la autorregulación de los órganos para que estos puedan asegurar así el flujo sanguíneo y por lo tanto el suministro de oxígeno y nutrientes que necesitan. Siguiente, por favor. Bueno, hay dos mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo a corto plazo. Estos mecanismos son la hiperemia reactiva y el control endotelial de la función vascular. Siguiente, por favor. En el caso de la hiperemia reactiva, esta se define como el aumento del flujo sanguíneo local después de un breve periodo de isquemia. Sin embargo, aquí es importante hacer la diferencia entre lo que es hiperemia reactiva e hiperemia funcional, ya que la hiperemia funcional pues, es la capacidad de los tejidos para incrementar su flujo sanguíneo en situaciones de mayor actividad. En este caso, un ejemplo sería el ejercicio. Y bueno, hablando propiamente de lo que es la hiperemia reactiva, pues cuando el flujo sanguíneo en una zona se obstruye y posteriormente este flujo se restaura, el flujo sanguíneo va a aumentar en unos segundos para poder recobrar el equilibrio metabólico de ese tejido. Un ejemplo de esto se nos menciona es que el enrojecimiento de corta duración o transitorio que se presenta en un brazo o en una extremidad, posteriormente a estar recargado sobre una superficie dura y quitarlo de esa superficie, pues nos habla de esto, de la hiperemia reactiva. Y bien, una característica de los mecanismos de control local es que van a depender del flujo sanguíneo continuo por las arterias principales, o sea, por las arterias que estén antes de la microvasculatura. Es entonces que debido a esto, la hiperemia no puede ocurrir cuando se sufre vasoconstricción de las arterias que irrigan la microvasculatura, como les mencionaba.
Por ejemplo, si se obstruye una arteria coronaria, la vasodilatación de los vasos irrigados por esta arteria, pues no va a restaurar el flujo sanguíneo, porque como les digo, estos mecanismos dependen de la irrigación de las arterias que estén antes de las arterias principales. Siguiente, por favor. Bueno, el otro mecanismo de autorregulación a corto plazo es el control endotelial de la función vascular. Una función de las células endoteliales, hablando en este caso, ya sabemos que las células endoteliales pues tienen muchas funciones, pero en este caso de la regulación de la función vascular, es que el endotelio de las arteriolas y pequeñas arterias sintetizan y liberan factores que controlan, así como la dilatación vascular, controlan también la vasoconstricción. Empezando a hablar sobre la dilatación, es que el endotelio intacto va a producir un factor muy importante, que es inductor de la relajación del músculo liso vascular. Bueno, este compuesto, ese factor del que les menciono, anteriormente se llamaba factor relajante derivado del endotelio. Sin embargo, pues este nombre se le cambió y ahora se conoce como óxido nítrico. Bien, este óxido nítrico formado en las células endoteliales se da a partir de la arginina. La arginina se convierte a óxido nítrico por medio de la enzima óxido nítrico sintasa. Y bueno, hay algunos agonistas endoteliales que estimulan la síntesis de óxido nítrico, como son la acetilcolina, bradicimina, histamina y trombina. Y de igual manera, las fuerzas de cizallamiento que se ejerzan sobre el endotelio vascular, causadas ya sea por el aumento del flujo sanguíneo o la presión arterial, también van a estimular la síntesis de óxido nítrico, llevándonos esto a la relajación vascular. Siguiente, por favor. Bueno, el óxido nítrico, como les digo, sintetizado en las células endoteliales, puede ser secretado ya sea hacia la luz vascular o hacia adentro del vaso, es decir, hacia abajo en sus capas vasculares. Si es secretado hacia la luz vascular, va a provocar una inhibición de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, va a provocar una inhibición de la secreción del contenido de sus gránulos. Y pues muchos de estos gránulos de las plaquetas son agonistas de la agregación plaquetaria y pues también causan vasoconstricción. Entonces, al inhibirse toda esta vía, pues vamos a inhibir la vasoconstricción, por lo tanto vamos a tender a la vasodilatación. Cuando el óxido nítrico es secretado lejos de la luz, o sea, hacia dentro del vaso, pues se va a ir hacia lo que es el músculo liso vascular y aquí va a provocar la relajación de este tipo de músculo. Se dice también que el óxido nítrico nos protege frente a la trombosis y la vasoconstricción. Frente a la trombosis, pues es por lo mismo, porque inhibe la agregación plaquetaria y la vasoconstricción, porque los dos mecanismos, al final de cuentas, terminan tendiendo hacia la vasodilatación. Y un fármaco que se nos menciona aquí es la nitroglicerina, que esta es usada pues para el tratamiento, por ejemplo, de la angina de pecho, y su mecanismo de acción se basa en que produce la liberación de óxido nítrico en las células endoteliales hacia el músculo liso vascular de los tejidos que estén afectados, de los vasos en los tejidos que estén afectados. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, el endotelio puede liberar sustancias que causen vasodilatación o que causen vasoconstricción, por eso es que tiene una función en el control endotelial del flujo sanguíneo. En el caso de, ahora hablando de las sustancias vasoconstrictoras, tenemos a tres: la angiotensina 2, prostaglandinas vasoconstrictoras y la endotelina 1. La endotelina 1, como sabemos, es el más potente vasoconstrictor del organismo, es un péptido de 21 aminoácidos y es muy importante cuando en las primeras fases, cuando se empieza a dañar un vaso, que pues se va a dar la liberación local de endotelina 1 para producir una vasoconstricción local. Y pues esto es lo que se menciona acerca del control endotelial de la función vascular y los mecanismos de autorregulación a corto plazo. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, ahora les voy a hablar sobre la regulación de largo plazo del flujo sanguíneo. La siguiente, por favor. Lo primero es que esta regulación va a ser o va a permitir un control más completo del flujo sanguíneo que la regulación de corto plazo. La manera en que se regula es cambiar la cantidad de vascularidad durante un periodo prolongado. Esto es algo que llamamos angiogénesis. Este proceso va a producirse si el metabolismo del tejido aumenta por un periodo prolongado, la vascularidad a su vez también va a aumentar. Existe una reconstrucción física real de la vasculatura tisular para cubrir la necesidad metabólica del tejido. Y esta regeneración, va a ser mucho mejor en tejido joven que en el tejido viejo.
También se han aislado ciertos factores que se muestran en la pequeña tabla que se ve. Los primeros tres, que son el factor de crecimiento endotelial vascular, este, el factor de crecimiento de fibroblastos y la angiotensina, se encargan o se han aislado, mejor dicho, en tejidos con suministro sanguíneo insuficiente. Estos factores, al ser factores de crecimiento, van a inducir la formación de nuevos vasos. También los vasos sanguíneos van a poder desaparecer por efecto de otras sustancias. Y estas son las siguientes dos que se muestran en la tabla, la angioestatina y la endoestatina. Por último, el último factor va a ser el oxígeno, que si el oxígeno atmosférico es bajo, la vascularidad va a aumentar para compensarlo. Siguiente, por favor. Otra forma de regulación a largo plazo va a ser la circulación colateral. Este es un mecanismo que se encuentra en el corazón y otras estructuras vitales. Van a existir conductos anastomóticos entre algunas de las arterias más pequeñas, y estos conductos van a permitir la perfusión de una zona a través de más de una arteria. Cuando la arteria principal se ocluye, el tamaño de los conductos va a aumentar, lo que provoca lo que permite, perdón, que la sangre de la arteria permeable irrigue el área que se había de este vaso ocluido. El ejemplo más claro puede ser la aterosclerosis, que, como sabemos, poco a poco se va formando esta placa de colesterol que va disminuyendo la luz del vaso. Debido a que se produce de forma gradual, la circulación colateral se va a poder encargar de suplir la irrigación sanguínea de este vaso. Siguiente, por favor. Lo siguiente es el control humoral de la función vascular. La que sigue. Este control incluye el efecto de sustancias tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras que se encuentran en la sangre. Algunas de ellas van a ser sustancias que se forman por glándulas especiales y se van a transportar por todo el sistema circulatorio. Otras se pueden llegar a sintetizar de manera local en tejidos y van a ejercer un control local del flujo sanguíneo. Entre estos factores, el primero es la noradrenalina y la adrenalina. La noradrenalina va a ser una hormona vasoconstrictora muy potente. La adrenalina también va a ser vasoconstrictora, pero va a ser menos potente que la noradrenalina. Incluso la adrenalina puede llegar a causar una vasodilatación leve. ¿Qué pasa? La estimulación del sistema nervioso simpático durante estrés o ejercicio, lo que produce es una constricción local de venas y arteriolas. Esto porque las terminaciones nerviosas simpáticas liberan noradrenalina. También la estimulación simpática va a hacer que la médula suprarrenal secrete noradrenalina y adrenalina a la sangre. Estas hormonas van a circular y van a ejercer esta misma estimulación simpática directa en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y van a producir esta vasoconstricción. Siguiente, por favor. Otro factor va a ser la angiotensina 2. La angiotensina 2 también va a ser un vasoconstrictor muy potente. Como sabemos, va a formar parte del sistema renina. Va a actuar en muchas de las arteriolas al mismo tiempo, aumentando la resistencia vascular periférica y a su vez incrementa la presión arterial. La siguiente, por favor. Va a ser la histamina. La histamina, la mayor parte de ella va a provenir de mastocitos de tejidos lesionados y de basófilos circulantes. Esta va a tener un efecto vasodilatador potente en arteriolas y va a tener la capacidad de aumentar la permeabilidad capilar, lo que permite un escape de líquido de proteínas plasmáticas hacia los tejidos. En algunos tejidos, como el músculo esquelético, la actividad de los mastocitos va a estar mediada por el sistema nervioso simpático. Al momento de retirar este control simpático, lo que sucede es que los mastocitos empiezan a liberar histamina. La siguiente, por favor. Otro factor va a ser la serotonina. La serotonina va a provenir de las plaquetas agregadas durante el proceso de coagulación. Va a producir vasoconstricción, y tiene un papel importante en el control de las hemorragias. Como sabemos, la serotonina se encuentra en el cerebro y también se puede encontrar en tejidos pulmonares, y es por eso que el libro nos dice que hay una especulación de que la serotonina puede participar en el espasmo vascular que existe en algunas reacciones alérgicas
pulmonares y en cefaleas migrañosas. El siguiente, por favor. Otro factor va a ser la bradicinina. Esta cinina se va a liberar a partir de la globulina cininógeno que se encuentra en los líquidos corporales. La bradicinina, va a producir vasodilatación intensa en arteriolas, va a aumentar la permeabilidad capilar y va a constreñir las vénulas. Algunas de las cininas pueden tener funciones especiales en la regulación del flujo sanguíneo y la fuga capilar en tejidos inflamados. También se piensa que puede ayudar a regular el flujo sanguíneo en la piel, en las glándulas salivales y en las glándulas digestivas. Siguiente, por favor. Y por último, las prostaglandinas. Estas prostaglandinas se van a sintetizar a partir de constituyentes de la membrana celular, específicamente del ácido araquidónico. Cuando sucede una lesión tisular, se va a inducir la liberación de ácido araquidónico de la membrana celular. Esto es lo que va a iniciar la síntesis de las prostaglandinas. Como sabemos, van a existir varios tipos de prostaglandinas que se pueden agrupar, como se ve en la tabla de la derecha. Se pueden agrupar según su solubilidad y algunas van a producir vasoconstricción y otras vasodilatación. Para fines prácticos, las prostaglandinas del grupo E van a encargarse de vasodilatación y las prostaglandinas del grupo F van a encargarse de la vasoconstricción. Ahora, las hormonas corticosteroides van a encargarse de regular a las prostaglandinas. ¿Qué es lo que hacen? Las hormonas corticosteroides inducen una respuesta inflamatoria mediante el bloqueo de la liberación del ácido araquidónico. Entonces, al momento en el que bloquean el ácido araquidónico, lo que hacen es prevenir la síntesis de prostaglandinas. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctora. Ok, Gerardo. Muchas gracias. Muy, muy bonita su presentación. Gracias por el video también donde se vieron los ruidos de Korotkov. Entonces, por favor, chicos, seguimos el día lunes. No, lunes hay examen a las 8 para los del grupo A. El martes nos vemos con la maqueta, los dos grupos, y continuaríamos con el equipo 4, por favor. Gracias, que tengan bonito fin de semana a todos. Igualmente, doctora, gracias. Gracias, doctora, igualmente. Gracias.